el 9 de diciembre de 2012, cuando el reloj apenas marcaba las 3:30 de la madrugada y la mayor parte del país aún dormía, un Learjet 25 se elevó desde la pista de Monterrey con rumbo a Toluca. A bordo de aquella nave viajaban 7 personas, cada una con sus planes, sus pendientes y su propia idea de lo que traería el nuevo día. Pero apenas habían transcurrido 10 minutos cuando las pantallas del radar se quedaron en blanco de golpe. El aparato se había esfumado del cielo sin dejar la menor señal, como si la oscuridad lo hubiera tragado entero. La aeronave terminó haciéndose pedazos entre los riscos de la sierra, no muy lejos de la localidad de Iturbide. Ninguno de los ocupantes logró salir con vida de aquel amasijo de metal retorcido. Entre ellos viajaba Jenny Rivera, aquella mujer que había colocado millones de discos en el mercado, que había abarrotado recintos completos hasta hacerlos vibrar y que había tomado el sufrimiento callado de las mujeres pisoteadas para transformarlo en un imperio comercial colosal, en un estandarte de lucha y, prácticamente, en una fe popular con sus propios fieles. Pero lo que vas a escuchar en los próximos minutos no trata sobre las causas técnicas de aquel desplome aéreo, ni sobre el estado del motor o los errores de los pilotos. Lo que vas a escuchar es el relato de cómo una madre terminó abordando ese avión, cargando dentro de sí un rencor profundo hacia su propia hija. Porque en lo que sigue vas a enterarte de 4 revelaciones que voltean por completo, de arriba a abajo, todo lo que dabas por cierto respecto a Jenny Rivera. La primera tiene que ver con la verdad escondida detrás del correo que le envió a Chiquis el 2 de octubre de 2012. Aquel mensaje titulado Lights On, donde dejaba ver con total claridad que ya la había juzgado y sentenciado en su interior, que en su cabeza no sobrevivía ni el más mínimo titubeo. La segunda gira en torno a una filmación sin sonido captada por una cámara de vigilancia doméstica. Esa imagen precisa que Jenny repasó incontables veces, una y otra vez, hasta quedar plenamente persuadida de que su hija la había apuñalado por la espalda junto a Esteban Loaiza. La tercera es la determinación jurídica que tomó a continuación, fría y calculada, arrancarla de su afecto, de su hogar y, de paso, de su testamento, como quien borra un nombre de una lista. Y la cuarta es esa noche final en tierras regiomontanas, cuando subió al escenario destrozada por dentro. Pronunció palabras sobre la importancia de volver a ponerse de pie pese a todo. Y, pocas horas más tarde, abordó la aeronave que acabaría con su existencia. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Lo más demoledor de toda esta historia no radica en que Jenny perdiera la vida. Lo verdaderamente devastador está en las circunstancias precisas en que la perdió. Se marchó de este mundo sin haber escuchado jamás una sola aclaración, sin haber abierto siquiera la puerta a una conversación, sin concederle a Chiquis ni una mísera ocasión de defender su honra. Y mientras buena parte del continente la seguía adorando como la indiscutible diva de la banda, en la intimidad de su propio techo, ella ya se había erigido en juez, en verduga y en damnificada. Las 3 cosas al mismo tiempo. Hablamos de una mujer que había salido viva de relaciones con hombres brutales, que había escapado a duras penas de la pobreza, que había soportado el escándalo y la vergüenza expuesta ante millones de ojos, pero que al final cayó vencida por algo infinitamente más íntimo y silencioso: la desconfianza, la ponzoña que se filtra gota a gota, la convicción de que su propia descendencia la había aniquilado por dentro. Te iré señalando el momento exacto en que aparezca cada una de estas 4 revelaciones, pero antes resulta indispensable retroceder hasta el origen mismo de todo. Porque esta historia no germinó en el firmamento nocturno de Monterrey, brotó muchísimo antes, en el interior de una vivienda repleta de cicatrices antiguas, en un lugar donde el cariño ya llegaba contaminado de temor, de remordimiento y de afán de control.
Todo arrancó mucho antes de aquel correo envenenado, mucho antes de la cámara que se quedó grabando en silencio. Mucho antes de aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012, en que el cielo regiomontano devoró a Jenny Rivera de manera definitiva. Arrancó en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969, cuando vino al mundo Dolores Janney Rivera Saavedra, dentro de una familia que ya cargaba el sello de la lucha, grabado a fuego incluso antes de que ella tomara su primera bocanada de aire. Sus progenitores, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, habían atravesado la frontera desde México, arrastrando hambre, sobresaltos y la dolorosa certeza de que al otro lado, la vida tampoco pensaba hacerles ningún obsequio. Es verdad que Jenny nació en territorio norteamericano, con todos los papeles en regla, pero se crió con el espíritu clavado en esa línea fronteriza, en esa tierra áspera y polvorienta, donde cada cosa se conquista a golpes, y nada aparece sin que medie de por medio el sufrimiento. Aquel hogar no se construyó sobre comodidades ni lujos, sino sobre el esfuerzo diario, la rigidez, el bullicio constante, y unas aspiraciones demasiado descomunales para las estrechas paredes que las contenían. Pedro Rivera era un individuo poseído por el deseo ardiente de hacerse un hueco en el mundo musical. Rosa, mientras tanto, mantenía en pie con sus propias manos el andamiaje afectivo de una familia numerosa. En tanto los días se sucedían entre renuncias y juramentos de un porvenir más amable que casi nunca terminaba de llegar. En semejante atmósfera se formó Jenny, comprobando desde muy pequeña que, con demasiada frecuencia, el amor se asemejaba más a aguantar y resistir que a la dulzura. ¿Acaso por eso aprendió tan rápido a forjarse una coraza? ¿Acaso por eso mezcló desde muy temprano la entereza con el deber implacable de tragárselo absolutamente todo? Siendo aún jovencísima, casi una cría todavía, ya ejercía de madre. Detente un instante a pensarlo de verdad. 15 años. A esa edad, la inmensa mayoría apenas comienza a vislumbrar quién es y qué quiere de la vida. Jenny, en cambio, ya cambiaba pañales en la madrugada, ya arrastraba culpas sobre los hombros, ya intentaba volverse mujer, sin haber concluido siquiera su propia etapa de niña. En 1984 unió su camino al de José Trinidad Marín. Lo que en sus inicios pareció un cobijo, un refugio frente al mundo, acabó transformándose con el tiempo en otra prisión, de la que costaría salir. A lo largo de 8 años, aquel vínculo la condujo por un sendero de maltratos, agresiones y vejaciones que más adelante revelarían una llaga muchísimo más honda de lo que cualquiera, incluida ella misma, habría podido sospechar. De esa relación nacieron Chiquis, Jackie y Mikey, 3 criaturas, 3 motivos para seguir respirando cada mañana. 3 testigos involuntarios de una casa donde el cariño jamás resultó sencillo ni limpio. Pero Jenny guardaba dentro de sí algo imposible de ocultar para siempre. Una voz áspera, retadora, hecha de carne y hueso. Una voz que no solicitaba autorización para hacerse presente, sino que se colaba a la fuerza en cualquier espacio y se instalaba allí para quedarse. Durante años, ese instrumento prodigioso permaneció oculto bajo la sombra de su vida doméstica, como aguardando con paciencia el instante preciso para estallar. Ese instante se materializó por fin en 1992, cuando empezó a registrar grabaciones casi como un acto entre familiares, casi a modo de ensayo doméstico, casi como algo de poca monta, sin mayores pretensiones. Ninguna de las grandes catástrofes de la historia comienza luciendo grandiosa desde el primer día. Y sin embargo, justo ahí, en aquel gesto modesto, ya latía el arranque silencioso de la leyenda. En un género regional mexicano que numerosos hombres administraban como si fuera coto privado y exclusivo, Jenny irrumpió sin ofrecer ni una sola disculpa por estar ahí. Producción tras producción, tarima tras tarima, fue moldeando un personaje descomunal. La parrandera, la insurrecta, la atrevida que decía lo que otras callaban. Después llegarían Mi vida loca, Jenny, la gran señora, cifras millonarias de ventas,
recorridos interminables por todo el continente, espacios televisivos propios, maquillaje, indumentaria, tequila, una identidad personal convertida poco a poco en un auténtico imperio. La pequeña de una familia de migrantes se metamorfoseó en una mujer con la capacidad de saturar estadios completos y de arrancar el llanto a muchedumbres enteras, con apenas una frase bien colocada. Pero aquí asoma lo que casi nadie se atreve a contemplar de frente. Cuanto más se agigantaba la artista ante los reflectores, más se vaciaba la mujer en su interior, porque el triunfo nunca logró saciar su carencia emocional de fondo. No le brindó la sensación de amparo que tanto buscaba. No le enseñó a entregar su confianza a nadie. No le otorgó un solo gramo de sosiego. Todo lo contrario. La tornó más recelosa, más controladora, más obsesionada con sostenerlo absolutamente todo ella sola, sin ayuda. Y cuando una mujer empieza a creerse merecedora de cariño, únicamente si carga el planeta entero sobre los hombros, lo que suele venir después rara vez es dicha. Suele ser extenuación, suele ser un pavor sordo, suele ser el preámbulo de un derrumbe que todavía no asomaba a la vista de nadie, pero que ya se había puesto en marcha, en la sombra. Pero antes de que estallara la traición definitiva, antes del correo que prendió fuego a todo lo que quedaba en pie, existió una verdad mucho más añeja, más turbia y más arrasadora. Una verdad que no surgió en las páginas amarillistas de los tabloides, ni entre bambalinas, ni en los juzgados civiles donde más tarde se disputarían millones de dólares a dentelladas. Surgió dentro de la propia casa, en el espacio que debería haber sido un santuario inviolable. En el sitio donde una madre da por hecho que sus hijos descansan a salvo de todo mal. Y eso es precisamente lo que vuelve este relato tan arduo de sostener con la mirada. Porque el desplome de Jenny Rivera no tuvo su origen en Esteban Loaiza. Tuvo su origen muchos años atrás, cuando ella descubrió, con horror, que el hombre con quien había compartido su mocedad había sembrado veneno dentro de su propia familia. Año 1990. Jenny ya no era ni de lejos aquella chiquilla atemorizada que se había convertido en madre a los 15. Ya estaba edificando una carrera con sus propias manos. Ya sabía perfectamente lo que significaba entonar canciones con furia en la garganta. Ya conocía de primera mano el costo del desamparo, del escarnio público y de la violencia entre cuatro paredes. Pero nada, absolutamente nada de lo vivido, la dispuso para lo que estaba a punto de escuchar. Su hermana Rosie Rivera reunió la entereza necesaria para articular en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo descomponiéndose en el más absoluto: mutismo. José Trinidad Marín, el padre de Chiquis, Jackie y Mikey, había sobrepasado también fronteras imperdonables dentro del núcleo familiar. No se había limitado a hacer pedazos un matrimonio. Había hecho pedazos la noción misma de seguridad, esa que sostiene un hogar. Y entonces la herida se ensanchó todavía más, hasta volverse insoportable, porque la verdad no se detenía en Rosie. Salpicaba igualmente a las hijas, a las niñas pequeñas, a aquellas que aún carecían de vocabulario suficiente para nombrar el miedo que sentían, pero que sí poseían marcas invisibles destinadas a acompañarlas durante años, agazapadas. Chiquis, la primogénita, llevó ese peso a cuestas desde su más tierna infancia. Entre los 8 y los 12 años, mientras el resto del mundo continuaba su marcha indiferente, como si nada sucediera, ella iba creciendo con un desconcierto demasiado vasto para una criatura tan pequeña. Descubriendo prematuramente que, en ocasiones, la amenaza adopta el semblante de alguien a quien se supone que debes llamar familia y querer. Reflexiónalo un segundo entero. Jenny Rivera, la mujer que más adelante sería bautizada como la diva de la banda, la que colmaría escenarios y disertaría sobre fortaleza ante millones de personas, tuvo que admitir ante sí misma que no había sido capaz de resguardar a su propia sangre bajo su propio techo. Y hay remordimientos de los que un ser humano nunca se repone del todo, por más que pasen los años. Puedes adquirir mansiones, puedes abarrotar estadios hasta el último asiento,
Puedes colocar más de 20 millones de discos. Puedes levantar marcas, fragancias, líneas de ropa, tequila, programas de televisión. Pero existe una única pregunta capaz de demolerte por dentro sin remedio. ¿Dónde me encontraba yo cuando mis hijas más me necesitaban? El expediente se abrió ese mismo 1997, pero José Trinidad Marín se mantuvo prófugo de la justicia durante 9 años enteros. 9 años completos transformado en una silueta, en un espectro cobarde que esquivaba a las autoridades, mientras el clan Rivera continuaba inhalando ese mismo aire enrarecido por su ausencia y su sombra. 9 años en los que cada timbrazo de un número desconocido, cada habladuría, cada noticia podía reabrir de un tajo la llaga apenas costrada. En abril de 2006 lo atraparon por fin. En mayo de 2007 cayó la sentencia. 7 imputaciones de gravedad, 31 años entre rejas, sin la menor posibilidad de libertad bajo palabra. Sobre el papel, plasmado en tinta, aquello tenía toda la apariencia de la justicia. En los hechos, en la vida real, apenas constituía el preludio de otra clase de castigo, porque hay algo que casi nadie comprende hasta que lo padece en carne propia. La verdad no siempre libera ni alivia. A veces la verdad termina de derribar lo poco que todavía seguía en pie. Desde su celda, Marín continuó negándolo todo con descaro. Prosiguió con sus manipulaciones de siempre. Persistió en su empeño de enturbiar la cabeza de sus víctimas, asegurando que todo había sido un montaje, una invención malintencionada, una fabricación. Y cuando una madre oye que el sujeto que despedazó a sus hijas todavía tiene el descaro de tildarla a ella misma de monstruo, algo se petrifica para siempre en su interior. Jenny no supo cómo cicatrizar esa culpa que la carcomía. Supo pelear con uñas y dientes, supo amasar dinero, supo imponerse a los demás, supo dar órdenes, pero sanar pertenecía a otro orden de cosas por completo. En lugar de relajar la vigilancia, la intensificó hasta el agobio. En lugar de aprender a confiar, comenzó a fiscalizarlo todo. En lugar de levantar un hogar apacible, transformó el amor mismo en un mecanismo de control. Dinero para tapar las ausencias, protección mutada en ahogo, autoridad empuñada como un blindaje contra el mundo. La madre leona seguía ahí, sin la menor duda, solo que su rugido ya no se dirigía únicamente contra el mundo exterior, sino que empezaba también, peligrosamente, a volverse hacia adentro, hacia los suyos. Y aquí radica lo más despiadado de todo. El daño que no recibe tratamiento jamás se esfuma por sí solo, muta, cambia de apariencia, se camufla, aguarda agazapado su momento. La niña lastimada crece como puede. La madre culpable se endurece de corazón. La familia entera aprende a guardar silencio, a sobrevivir el día a día, a fingir una normalidad que no existe mientras por debajo, en los cimientos, todo se descompone. Lo que José Trinidad Marín dejó tras de sí no fue solamente una causa penal con número de expediente. Dejó una grieta moral profunda. Dejó un hogar donde la confianza quedó reducida a escombros irreconocibles. Dejó a Jenny Rivera conviviendo con un remordimiento tan despiadado y voraz que acabaría llevándola a detectar traiciones, incluso allí donde quizá solo habitaban el dolor, la lejanía y el puro desconcierto. Y cuando una mujer herida empieza a observar el mundo entero a través del filtro deformante del miedo, la catástrofe ya no se demora demasiado en presentarse a la puerta. Y ahora arribamos al tramo más cruel de toda esta historia, porque una herida nunca devasta de igual modo a todos los que toca. En ocasiones se abate sobre una familia entera, y cada integrante la sobrelleva de una manera distinta. Uno la convierte en cólera ardiente, otro en mutismo cerrado, otro en trabajo enfermizo y sin descanso, otro en una necesidad insaciable de complacer a los demás, y otro más, el más quebradizo de todos, aprende a transitar la vida como si el cariño fuera siempre algo en perpetuo riesgo, de serle arrebatado de un momento a otro. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Chiquis Rivera. Yanni Marín Rivera nació en 1985. Era la hija mayor, la primera de todas,
la que llegó cuando Jenny aún no era ninguna leyenda, ni empresaria, ni una mujer con poder para llenar estadios con su nombre. Llegó cuando su madre todavía pugnaba a duras penas por descifrar cómo sobrevivir a un matrimonio destrozado, a una maternidad demasiado precoz y a una existencia que reclamaba demasiado, y demasiado pronto, sin darle tregua. Y eso pesa enormemente, porque los hijos mayores casi nunca acceden a la mejor versión de sus padres. Reciben la versión agotada, exprimida, la que aún anda improvisando sobre la marcha sin manual de instrucciones. La versión que ama, sí, claro que ama. Pero que ama desde la premura constante, desde el temor, desde la penuria afectiva más absoluta. Chiquis se crió envuelta en un mar de contradicciones. Había alimento sobre la mesa, había vestimenta, había trajín, había estruendo, había proyectos en marcha, había promesas para el futuro. Más adelante habría celebridad, dinero abundante, cámaras por todas partes, ventajas y privilegios. Pero nunca, en ningún momento, hubo serenidad verdadera. La residencia de los Rivera no constituía un hogar firme y estable, sino más bien una estructura que mudaba de figura sin cesar, según el hombre que cruzaba el umbral en cada etapa, según la crisis que reventaba en cada momento, según la gira que volvía a empujar a Jenny fuera de casa una vez más, mientras la trayectoria meteórica de su madre arrancaba el despegue en los años 90. La niñez de Chiquis se iba poblando, en silencio, de ausencias que nadie acertó a ponerles nombre a tiempo. Y he aquí lo más penoso de todo. El sufrimiento no concluyó cuando concluyó el abuso. Apenas se cambió de máscara para seguir presente. Porque una niña que ha sido traicionada por su propio padre no regresa sin más a la normalidad, como si nada. No amanece un buen día milagrosamente curada. No deja de reclamar protección por el simple hecho de que el agresor se haya desvanecido de su vista. A veces necesita más madre que nunca, más presencia constante, más calma, más verdad sin filtros. Pero lo que Chiquis halló en su lugar fue algo muy distinto. Encontró a una madre cada vez más absorta en sostener un imperio que se expandía sin freno al mismo ritmo exacto con que ella misma se vaciaba por dentro. Jenny vivía en estudios de grabación, en aviones, en entrevistas interminables, en juntas de negocios, en conciertos, en programas de telerrealidad, en sesiones fotográficas, en oficinas donde se pactaban contratos, perfume, ropa, tequila, imagen pública. Se estaba convirtiendo en un fenómeno imparable, y mientras el continente entero empezaba a contemplarla como una mujer invulnerable e indestructible, dentro de casa, sus hijos aprendían el arte de habitar alrededor de un tornado en movimiento. Había obsequios costosos, había cheques, había residencias cada vez más confortables, había oportunidades que millones habrían codiciado con desesperación. Pero una cosa es disfrutar de privilegios materiales, y otra muy diferente es sentirse genuinamente seguro y querido. Chiquis comenzó a desempeñar un papel que no le pertenecía en absoluto. Demasiado pronto, antes de tiempo, dejó de ser únicamente una hija. Se convirtió en sostén de la casa, en cuidadora, en presencia firme y estable para los más pequeños, sobre todo para Johnny y Jenica. Una muchacha que todavía cargaba sobre sus propios hombros su propio dolor sin resolver, intentando descifrar a tientas lo que le había ocurrido. Tuvo que empezar a comportarse como si ya fuera una adulta hecha y derecha, como si le correspondiera ordenar, contener, sostener a todos, como si el universo entero hubiera dictaminado de pronto que su infancia ya carecía, por completo, de importancia. Existe una palabra técnica para describir eso, pero más allá de cualquier etiqueta clínica, su significado resulta sencillo y atroz a la vez. Le arrebataron el derecho a ser niña por partida doble, 2 veces seguidas. Aquello fue gestando un desconcierto profundo y persistente. ¿Quién era Chiquis realmente dentro de esa familia tan compleja? ¿La hija mayor? ¿La asistente emocional de su madre? ¿La segunda madre improvisada de sus hermanos? ¿La niña fracturada que jamás dispuso del tiempo necesario?
para reponerse de sus heridas. Cuando una persona crece entre papeles tan entremezclados y confusos, comienza tarde o temprano a buscar afecto por vías desesperadas, a veces complaciendo a todos, a veces enmudeciendo para no estorbar, a veces echándose encima muchísimo más de lo que humanamente aguanta, a veces incluso tropezando a propósito, solo para sentir que existe como algo más que el reflejo del dolor ajeno. Y Jenny, en vez de mitigar ese desconcierto en su hija, en numerosas ocasiones lo agravó sin querer, sin percatarse de ello o sin saber proceder de otra forma. La culpa enorme por no haber protegido a sus criaturas la volvió sobreprotectora en ciertos aspectos puntuales, pero emocionalmente distante y ausente en muchos otros. Repartía órdenes, imponía disciplina férrea, ansiaba controlar cada rincón del entorno, medía constantemente la lealtad de los suyos, vigilaba, exigía, amaba, claro que amaba, pero amaba con una tensión latente y permanente, como si el cariño viniera siempre acompañado de un examen sorpresa, de una deuda pendiente, de una prueba interminable que nunca terminaba de aprobarse del todo. Y el gran inconveniente de esa modalidad de amor condicionado es que un hijo jamás logra descansar de verdad dentro de él. La gente de afuera, la del público, contemplaba otra película totalmente distinta. Veían a la magna familia Rivera en todo su esplendor. Veían glamour, carcajadas, música, negocios florecientes, cohesión aparente. Pero quienes habitaban el interior, los de adentro, sabían bien que el lazo entre Jenny y Chiquis llevaba años agrietándose lentamente, no por una sola disputa puntual, no por un único desacierto, sino por pura acumulación, por trauma sin resolver que se enquista, por silencios que se apilan, por expectativas inalcanzables, por una urgencia desesperada de ambas mujeres por sentirse queridas, comprendidas y elegidas por la otra. Chiquis amaba a su madre con devoción, la admiraba sin reservas, la necesitaba como al aire, pero también acarreaba al mismo tiempo un resentimiento sordo, hambre afectiva, un agotamiento profundo. Y Jenny veía en su hija mayor el espejo incómodo de demasiadas cosas que prefería no encarar de frente. Fue así, poco a poco, como la niña que más refugio había necesitado en su vida se transformó. Con el correr implacable del tiempo, en el blanco idóneo de una tragedia aún mayor que las anteriores. Porque cuando una familia lleva demasiados años funcionando sobre llagas que nunca terminaron de cerrar, llega un punto crítico en que ya no se requiere prueba alguna para hacerlo añicos. Basta una simple sospecha, basta una imagen ambigua, basta una sola noche fatídica. Y eso fue precisamente lo que estaba a punto de desatarse. Y entonces llegó la noche que terminó de corromperlo todo sin remedio. No mediante una confesión arrancada, no mediante una fotografía nítida e incuestionable, no mediante una evidencia irrefutable. Llegó por medio de algo muchísimo más peligroso y traicionero. Una sospecha, una imagen sin voz, un corazón ya destrozado demasiadas veces a lo largo de los años, contemplando justamente aquello que más pánico le inspiraba en el mundo. Porque cuando alguien ha pasado años enteros sumergido entre traiciones, humillaciones y secretos guardados, deja de mirar la realidad tal cual es en verdad. Empieza a mirarla, sin darse cuenta, tal como la teme. Y en el otoño de 2012, Jenny Rivera ya no respondía a nada desde la calma ni la razón. Respondía pura y exclusivamente desde la herida abierta. Su matrimonio con Esteban Loaiza se desmoronaba estrepitosamente a pedazos. Apenas 2 años antes, en 2010, aquel enlace había parecido una nueva y prometedora ocasión para comenzar de cero, para creer otra vez en el amor. Él provenía del béisbol profesional, del mundo del deporte. Ella arrastraba toda una existencia entera batallando por amor sin encontrarlo del todo. Pero lo que el vínculo prometía al principio acabó mutando, una vez más, en otro terreno de guerra abierta. Los rumores se multiplicaban por los pasillos. Las discusiones se apilaban una sobre otra. La confianza se pudría lentamente por dentro.
Y cuando una mujer como Jenny intuye que algo se le desliza peligrosamente entre los dedos, no permanece nunca inmóvil ni resignada. Indaga, presiona, espía, persigue con obsesión el punto exacto, donde cree que se inició la deslealtad. En ese preciso momento de fragilidad, asomó el peor combustible imaginable. La gente del entorno cercano, los murmullos al oído, las amistades tóxicas que se acercan, las voces que en lugar de consolar emponzoñan el alma. Mujeres y hombres demasiado próximos a su intimidad, soplándole quizá lo que ansiaba escuchar y, simultáneamente, lo que más podía destrozarla por dentro. Uno de esos nombres fue Elena Jiménez, y poco a poco, igual que se desliza imperceptible una gota de veneno en un vaso de agua cristalina, fue arraigando en su mente una idea monstruosa y devastadora. Esteban no solo la estaba engañando, sino que la estaba engañando nada menos que con Chiquis. Frénate un momento entero en ese punto. Considera con calma la brutalidad descomunal de semejante sospecha. No se trataba de una infidelidad cualquiera, de las que duelen y se superan. No era simplemente otro hombre más defraudándola en su larga lista. Era la posibilidad aterradora de que el último círculo de confianza que le quedaba en el mundo hubiera quedado contaminado de raíz, hasta la médula. El esposo, la hija mayor, la muchacha a la que más había querido en su vida, y a la vez, la que más conflicto interno le encendía. La niña herida de antaño, transmutada de pronto en la mente atormentada de Jenny, en la traidora del presente. Aquello no fue una mera duda pasajera, fue una granada emocional, cayendo de lleno sobre una familia ya levantada precariamente sobre ruinas. Jenny hizo entonces lo que hacen tantas personas desesperadas cuando se convencen de que la verdad se esconde escondida dentro de un aparato. Acudió a las cámaras de seguridad de su propia casa, dedicando horas y horas enteras a inspeccionar minuciosamente las grabaciones, pausando, rebobinando, volviendo a observar la misma escena, como si en una fría pantalla fuera a dar no solo con una respuesta definitiva, sino con una justificación para todo el dolor amontonado a lo largo de su vida entera. Y entonces emergió la escena que le reconfiguró la mente para siempre. Chiquis saliendo del dormitorio principal, la habitación íntima que Jenny compartía con Esteban. No había sonido alguno, no había una imagen explícita ni comprometedora, no había absolutamente nada que demostrara de forma concluyente una relación íntima entre ellos. Apenas una salida, un pasillo, una puerta, un instante cualquiera petrificado en una filmación muda y silenciosa. Chiquis declararía mucho después que había entrado simplemente a recoger algo de la casa, por una situación cotidiana y banal desprovista de cualquier significado encubierto. Pero la verdad dejó de importar por completo en ese punto exacto, porque la cabeza de Jenny ya no perseguía comprender lo sucedido, perseguía únicamente confirmar lo que ya creía. Y cuando una persona herida tropieza con una imagen capaz de amoldarse perfectamente a su peor temor, esa imagen ambigua se transforma de inmediato en un veredicto inapelable. Según relataría más tarde la propia Chiquis, Jenny reprodujo aquel video una y otra vez, sin descanso. Lo convirtió en obsesión enfermiza, en prueba irrefutable, en escritura sagrada que confirmaba su condena. Algunos allegados cercanos, como Beto Cuevas, intentaron dialogar con ella, procuraron con buenas palabras apartarla de aquel precipicio al que se asomaba. Fue del todo en vano. Jenny había rebasado ya un umbral del que no quería ni pensaba retornar. En su fuero interno, el caso ya estaba clausurado y juzgado. La hija que había criado con esfuerzo, la hija que tanto había padecido en la infancia, la hija que también había ejercido de segunda madre abnegada dentro del hogar. Esa misma hija quedaba ahora estampada con el sello indeleble de enemiga. Y entonces llegó, por fin, el golpe definitivo y mortal. 2 de octubre de 2012. Un correo electrónico con un encabezado breve, gélido y casi quirúrgico en su frialdad. Lights on. Luces encendidas. Como si proclamara sin rodeos. Ya lo vi todo. Como si proclamara.
Ya no queda ni una penumbra donde guarecerse. Como si proclamara: estás completamente al descubierto. Chiquis recibió aquel mensaje lapidario y comprendió en el acto que no se hallaba ante una riña doméstica más. Se hallaba ante una condena en firme. Corrió desesperada en busca de su madre. Quiso ingresar, quiso explicarse con palabra, quiso desmentir punto por punto lo que Jenny daba por sentado como verdad absoluta. Pero la puerta ya estaba clausurada para siempre. Después vino el castigo total, sin matices. Cambio de números telefónicos, cambio de correos electrónicos, bloqueos en todos lados, mutismo absoluto, destierro afectivo completo. Jenny no se limitó a apartar a Chiquis de su vida, la extirpó de cuajo de su mundo entero. La dejó fuera del corazón, fuera de la casa, fuera de la herencia. Y así, una mujer que había sobrevivido al abuso, al abandono y a la humillación pública, terminó erigida en jueza implacable de su propia hija, predispuesta a otorgar más crédito a una grabación sin voz que a la sangre de su misma sangre. Lo peor ya estaba consumado, y el plazo para enmendarlo se agotaba sin que nadie lo supiera. Y es aquí donde esta historia deja de parecer un simple escándalo doméstico de farándula y comienza a percibirse claramente como una tragedia redactada de antemano por el destino. Porque tras cortar de raíz a Chiquis de su vida, tras cambiar números, sellar puertas y convertir el dolor en sentencia firme, Jenny Rivera siguió encaminándose hacia los escenarios como si todavía le sobrara tiempo en el mundo. Como si la existencia fuera a concederle generosamente otra semana, otro mes, otra charla pendiente, otra ocasión para deshacer lo ya hecho. Pero el destino no siempre avisa por segunda vez de lo que viene. A veces se limita a aguardar, en el más absoluto silencio, a la salida del concierto. 8 de diciembre de 2012, Arena Monterrey, en Nuevo León. Decenas de miles de personas, atestando hasta el último rincón del recinto, para presenciar a la mujer que había convertido la rabia, la traición y el orgullo lastimado en auténticos himnos de alcance nacional. Jenny se erguía allá arriba, sobre el escenario, como de costumbre, descomunal, dominante, electrizante. La voz permanecía intacta, poderosa. La presencia continuaba siendo absolutamente arrolladora. La artista atravesaba uno de los puntos más elevados de toda su trayectoria profesional. Y sin embargo, por dentro, donde nadie veía, algo se había quebrado de un modo irreparable. Eso es lo más despiadado de la escena. El público percibía puro poderío y triunfo, mientras ella, por dentro, vivía un derrumbe silencioso. A lo largo de casi 4 horas seguidas, el espectáculo avanzó imparable entre ovaciones, alaridos de júbilo, botellas alzadas al aire, teléfonos grabando cada instante, gente llorando de pura emoción contenida. Era esa clase de noche irrepetible que ratifica y sella una leyenda. Esa clase de noche que se adhiere para siempre a la memoria colectiva de un país entero. Pero hubo un instante en concreto, uno solo, que lo transformó todo, Paloma Negra. Esa canción, esa llaga viva convertida en melodía. Jenny la interpretó con el alma completamente desgarrada, como si ya no estuviera recitando una simple letra aprendida, sino confesando en público una condena propia. Sostenía un vaso en la mano temblorosa. La voz se le quebraba. El maquillaje ya no alcanzaba a disimular las lágrimas que rodaban. Y en medio de aquel océano inmenso de gente, frente a miles de desconocidos anónimos, dedicó la canción a Chiquis. Pondera con calma la violencia emocional desnuda de ese momento. Una madre que llevaba semanas enteras sin dirigirle la palabra a su hija. Una mujer plenamente persuadida de haber sido traicionada del modo más infame y bajo posible, y, aún así, en el fondo, incapaz de soltarla del todo. Por eso ese instante duele tanto al recordarlo, porque no era odio en estado puro y simple. Si hubiera sido odio puro, habría resultado mucho más llevadero y limpio. Era algo mucho más demoledor y contradictorio. Amor entreverado con humillación, apego entreverado con rabia, nostalgia entreverada con castigo.
Jenny le cantaba con el corazón a la hija que ella misma había expulsado de su vida y, al mismo tiempo, en el mismo gesto, dejaba en evidencia ante todos que no conseguía dejar de pensar en ella ni un segundo. Hay otro detalle escalofriante que tornó esa noche todavía más sombría y agorera. En una grabación realizada por alguien del público, en plena interpretación de la canción, se alcanza a oír con claridad una voz masculina vociferando algo que años después seguiría helándole la sangre a quienes vieron el video. Hoy la matan. Nadie sabe a ciencia cierta hasta el día de hoy qué quiso decir exactamente. Si fue una frase soltada al aire sin sentido por un borracho cualquiera. Si fue una coincidencia monstruosa y macabra del azar. Si fue una suerte de eco fatídico previo al desastre. Pero el caso es que ahí quedó registrado, flotando para siempre sobre una noche que ya parecía señalada por el destino. Concluido el concierto, Jenny continuaba trabajando sin parar, como siempre había hecho. Entrevistas, movimiento constante, agenda apretada, presión por todos lados. A la 1 de la madrugada del 9 de diciembre, compareció ante los medios en su última rueda de prensa. Sonreía con cansancio, se la veía fatigada, sí, evidentemente agotada, pero viva, intensamente viva y presente. Y pronunció una frase que hoy, en retrospectiva, resuena como una despedida involuntaria y premonitoria. Se sentía bendecida por la vida, afortunada, pero todavía anhelaba más de la existencia, más, siempre un poco más. Esa había sido precisamente la lógica implacable que rigió toda su existencia entera. Más trabajo, más control, más éxito, más empeño, más resistencia ante todo. Como si frenar, aunque fuera un instante, equivaliera fatalmente a desplomarse. El promotor local ya le había reservado un hotel para que descansara unas horas en Monterrey. Cualquiera con un mínimo de cordura y sentido común habría dormido aunque fueran unas horas. Pero Jenny se negaba rotundamente a malgastar tiempo precioso. A las 2:30 de la madrugada modificó el plan sobre la marcha. Quería volar de inmediato a Toluca para encadenar compromisos laborales vinculados al programa La Voz México. Así era ella en esencia, incluso emocionalmente arrasada y rota por dentro. Seguía operando como una máquina incansable. El cuerpo podía hallarse exhausto hasta el límite, el alma podía estar reducida a astillas, pero el deber continuaba dictando sus órdenes inapelables. La aeronave era un Learjet 25, con matrícula N3345MC, un aparato ya envejecido cuyo historial, contemplado ahora en retrospectiva, parece casi una advertencia que nadie quiso atender a tiempo. Pero lo cierto es que nadie aborda un avión imaginando que ese será el último escenario que sus ojos contemplen en este mundo. Nadie estrecha a sus asistentes, acomoda con cuidado sus prendas, revisa el teléfono una última vez y se acomoda en un asiento angosto en plena madrugada, creyendo que en menos de una hora será apenas un recuerdo en la memoria de otros. A bordo viajaban 7 personas en total. Jenny, los 2 pilotos, su maquillista, su publicista, su abogado, su equipo de confianza. 7 vidas suspendidas en el aire sobre la oscuridad absoluta. A las 3:20 de la madrugada, despegaron de Monterrey. 15 minutos más tarde, todo había concluido. Sin una llamada de socorro, sin el menor margen para corregir nada, sin despedidas posibles. La nave perdió por completo el control y se precipitó casi en vertical sobre la sierra de Iturbide, en Nuevo León. Desde unos 28.000 pies de altitud, la historia de Jenny Rivera dejó de pertenecerle a ella misma y pasó de golpe a manos del mito, del duelo colectivo de millones y de la culpa privada. Murió a los 43 años de edad, en la cúspide misma de su celebridad, con una guerra abierta y sangrante dentro del corazón, y sin haber sellado jamás la paz con su hija. Y eso es justamente lo que convierte este desenlace en algo mucho más que una mera catástrofe aérea, porque el accidente no clausuró ni cerró una historia. La congeló para siempre en su peor momento posible. Dejó a una madre sepultada en su propio rencor. Dejó a una hija con vida,
pero plantada para siempre ante una puerta cerrada a cal y canto. Dejó una fortuna inmensa, huérfana por completo de orden moral. Y dejó a una familia entera al borde mismo de cometer algo todavía más feo y bajo que odiarse en vida, despedazarse entre sí por dinero después de la muerte. Y entonces estalló sin remedio la guerra que invariablemente aparece cuando el amor no alcanza y el dinero, en cambio, sobra a raudales. Porque el fallecimiento de Jenny Rivera no dejó únicamente un vacío afectivo doloroso. Dejó tras de sí una arquitectura colosal de marcas, canciones, contratos, regalías, imagen, negocios y poder acumulado. Un imperio tasado en alrededor de 28 millones de dólares. Y lo más amargo de todo no fue la mera existencia de ese dinero, sino constatar con tristeza lo que ese dinero provocó en una familia que ya venía resquebrajada y rota desde mucho antes de abordar aquel avión fatal. Jenny falleció el 9 de diciembre de 2012 plenamente convencida de que Chiquis la había traicionado de la peor forma. Y esa convicción amarga no se quedó confinada únicamente al corazón herido. Quedó plasmada por escrito, legalizada, transformada en un castigo concreto que siguió en pie y vigente incluso mucho después de su sepelio. Chiquis quedó excluida sin más de la herencia, así de brutal, así de irrevocable y definitivo. Mientras el continente entero lloraba desconsolado a la diva de la banda, dentro del círculo más íntimo y reservado, ya se reacomodaba con discreción el tablero del poder. No para sanar las heridas, no para hermanar de nuevo a los hijos, no para custodiar el legado con la debida dignidad, sino para administrar el dinero, para gobernar nombres y marcas, para dictaminar quién hablaba en representación de Jenny y quién definitivamente no. Rosy Rivera asumió el cargo de albacea. Juan Rivera entró igualmente de lleno en la operación. Sobre el papel, en teoría, podía parecer una solución del todo razonable. La familia velando por la familia, la sangre haciéndose cargo de la sangre. Pero la vida real no opera nunca de ese modo idílico, cuando lo que se hereda no es solamente una fortuna en dinero, sino décadas enteras de resentimiento acumulado, rivalidad, deudas emocionales impagas y antiguas humillaciones sin saldar. Lo que debería haberse convertido en una noble misión de protección acabó asemejándose con el tiempo a una pugna territorial encarnizada. La mujer que había erigido todo un imperio cantándole al dolor ajeno y propio, dejó detrás de sí una familia que no atinaba siquiera a saber qué hacer. Con tanto dinero junto, sin destrozarse todavía más en el intento. Y aquí arranca lo verdaderamente incómodo de contar, porque durante años se mantuvo de cara al público una cuidada imagen de unidad familiar, de respeto sagrado a la memoria, de trabajo mancomunado y conjunto para mantener con vida la marca Jenny Rivera. Pero por debajo de esa fachada empezaron a brotar las sospechas, cuentas que simplemente no cuadraban, decisiones turbias y poco claras, movimientos financieros que disparaban todas las alarmas. La desconfianza volvió a entrar por la puerta grande de la casa, exactamente igual que había entrado tantísimas veces en vida de Jenny, solo que ahora ya no existía una madre fiscalizándolo todo con mano de hierro. Ahora había hijos que crecían y maduraban, que formulaban preguntas incómodas, que reclamaban abiertamente una rendición de cuentas. En 2021, Johnny y Yakia impulsaron juntos una revisión a fondo de todo. Ya no bastaban las palabras amables ni las explicaciones familiares de siempre. Exigían una auditoría formal. Exigían documentos. Querían saber de una buena vez qué demonios estaba ocurriendo realmente con el dinero de su madre. Y lo que encontraron al destapar todo no apaciguó nada en absoluto. Al contrario, afloraron de inmediato irregularidades graves. Se habló abiertamente de al menos varias decenas de miles de dólares sustraídos por alguien muy próximo al manejo del patrimonio familiar. Y a veces no es la cifra concreta lo que más lacera el alma, sino el símbolo que representa. Si eso faltaba, entonces, ¿qué más faltaría? Si eso se había extraviado, ¿qué más se habría tolerado y callado en silencio?
Rosie y Juan acabaron finalmente apartándose de la administración. Jackie asumió un rol claramente protagónico a partir de 2022, pero el incendio no se sofocó del todo. Simplemente cambió de rumbo y dirección, porque después sobrevino algo aún más feo. La disputa ya no enfrentaba únicamente a hermanos, tíos y sobrinos entre sí. Comenzó a apuntar directamente hacia Pedro Rivera, el patriarca, el padre de Jenny, el hombre que había sido figura fundacional en la trayectoria musical de todo el clan de repente. Sin previo aviso, el apellido entero parecía sentado frente a un espejo hecho añicos. En septiembre de 2023, el conflicto soterrado reventó por fin en los tribunales. Demandas, acusaciones de explotación indebida del nombre, la imagen y la música de Jenny, señalamientos de ganancias obtenidas sin el debido permiso, reclamaciones cruzadas de un lado a otro, réplicas públicas en los medios, más abogados, más titulares amarillistas, más bochorno y vergüenza expuesta. Johnny llegó a afirmar, en esencia, que algunos miembros de la familia se comportaban como si las canciones de su madre les correspondieran más a ellos que a sus propios hijos legítimos. Y cuando una familia empieza a pelear de esa forma tan descarnada, ya no se discute solo por el dinero. Se discute por la identidad, por el control absoluto del relato, por quién tiene derecho a posar siquiera las manos sobre el altar sagrado. Ese fue el último y definitivo golpe a la ilusión, porque al final del camino, la fortuna que Jenny había levantado con tanto esfuerzo para resguardar a los suyos, terminó haciendo dolorosamente visible algo insoportable, que la herida nunca llegó a cicatrizar de verdad, que la desconfianza siguió respirando con fuerza incluso mucho después de la comequio, muerte, y que la mujer caída del cielo dejó abajo, en la tierra, no solo una herencia millonaria, sino una familia entera dispuesta a despedazarse mutuamente por cada pequeño fragmento de su nombre. Y, no obstante todo lo anterior, la historia no se agota ni termina en el impacto. No se agota en los restos calcinados del avión, no se agota en los interminables litigios, en los correos venenosos, en los gritos, ni en aquel último concierto desgarrador, donde una madre rota le cantó a la hija, a la que ya no podía estrechar nunca más entre sus brazos, porque existen tragedias que demuelen por completo a una familia entera y, aún así, dejan a una sola persona con la encomienda más ardua y difícil de todas: no vengarse, no repetir el viejo patrón, no perpetuar para siempre el ciclo del odio. En la familia Rivera, esa persona fue precisamente la que había quedado marcada injustamente como la gran traidora de todas. Chiquis, detente un instante a meditarlo de verdad. La acusaron de lo más infame e impensable. La desterraron del corazón mismo de su madre. La borraron de un plumazo del testamento. La dejaron con vida pero plantada frente a una puerta clausurada para siempre. Y, pese a todo ese dolor acumulado, después del 9 de diciembre de 2012, cuando el mundo entero habría comprendido perfectamente que respondiera con furia y resentimiento, ella optó conscientemente por algo mucho más arduo. Optó por sobrevivir sin convertirse en una mera réplica del dolor que la había acosado durante toda su vida. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que la herida se evaporara mágicamente. No se evaporó jamás. Una herida tan honda como esa no desaparece nunca del todo. Una hija no supera con facilidad ni con el tiempo el hecho terrible de que su madre muriera albergando en su pecho una creencia monstruosa sobre ella. No hay terapia milagrosa para curar eso. No hay cantidad de dinero capaz de repararlo del todo. No hay comunicado público que lo limpie por completo de la memoria. Pero Chiquis llevó a cabo algo que transformó por completo el sentido íntegro de esta historia. En lugar de consagrar su vida a reclamar eternamente el reconocimiento de víctima perpetua, empezó pacientemente a edificar una vida propia, con los pedazos rotos que le quedaron entre las manos. Se hizo cargo de responsabilidades que ni siquiera le correspondían a ella. Peleó con todas sus fuerzas por brindar estabilidad y un techo seguro a Johnny y Jenica.
los más pequeños de la casa, justo en un momento en que la familia entera era un campo sembrado de minas a punto de estallar. Mientras otros se disputaban con avidez el control, los contratos y el prestigio, ella se afanaba en silencio para que al menos alguien dentro de aquel hogar emocionalmente incendiado disfrutara de un buen ser, poco de paz verdadera. Y eso dice muchísimo de su carácter, porque una persona revela quién es realmente, no cuando todo le marcha viento en popa, sino precisamente cuando le sobran motivos de sobra para volverse cruel y vengativa y, aún así, decide deliberadamente no hacerlo. También trazó con esfuerzo su propia senda artística e independiente. No vivió únicamente a la sombra del apellido familiar, no se quedó congelada y paralizada en el triste papel de hija repudiada. Cantó, trabajó duro, se expuso al público, encajó golpes públicos durísimos, soportó burlas crueles, rumores malintencionados, ataques sin cuento, y aún así siguió avanzando paso a paso. En 2015 publicó su libro, Forgiveness, que significa perdón. El solo título ya constituía toda una declaración de guerra abierta contra la maldición familiar, porque en una historia tan oscura como esta, perdonar no equivale ni de lejos a justificar lo ocurrido. Equivale a rehusarse valientemente, a seguir transportando el veneno corrosivo dentro del propio cuerpo. Y aquí asoma uno de los tramos más difíciles de toda la historia de asimilar. Chiquis afirmó públicamente haber perdonado incluso a su propio padre, José Trinidad Marín, el mismísimo hombre que destrozó sin piedad la niñez de tantas personas dentro de esa familia, el origen mismo del veneno que años después seguiría contaminándolo todo a su paso. Y si fue capaz de intentar siquiera algo tan monumental como eso, también pudo entonces mirar a su madre desde otra perspectiva más compasiva. No como un monstruo absoluto y sin matices, sino como una mujer profundamente devorada por traumas añejos sin sanar, por el miedo, por voces tóxicas a su alrededor, por una paranoia creciente que terminó arrebatándole lo más sagrado que poseía en el mundo. Quizá esa sea, al final de todo, la verdad más dura y difícil de toda esta historia. Jenni Rivera conquistó la fama, conquistó el dinero, conquistó la devoción ferviente de millones de personas, colocó más de 20 millones de discos en el mundo, levantó una marca verdaderamente descomunal, abarrotó estadios hasta la última fila, se erigió en símbolo viviente de fortaleza para tantas mujeres que se sentían solas y abandonadas. Pero al final de su camino su mayor combate, el más importante, no se libraba en absoluto en los escenarios. Se libraba puertas adentro, dentro de su propia casa, y esa batalla decisiva, la única que de verdad importaba, la perdió. Murió sin haberse reconciliado jamás con la hija que más necesitaba en ese momento escucharla y comprenderla. Murió legando una fortuna cuantiosa de 28 millones de dólares, pero también, al mismo tiempo, una pobreza afectiva imposible de cuantificar con ningún dinero. Porque esa es la lección despiadada y amarga que deja para siempre la familia Rivera. El verdadero legado de una persona no son las canciones, ni los contratos firmados, ni los cosméticos, ni las regalías que se cobran. El verdadero legado, el único que perdura, es aquello que dejas grabado a fuego en el corazón de los tuyos cuando irrumpe, finalmente, la noche más oscura de todas. Y Jenni, la mujer que ante el mundo entero lucía absolutamente invencible e indestructible, dejó tras de sí una advertencia que duele justamente porque es profundamente humana. Puedes construir un imperio completo con tus propias manos y, aún así, llegar a perderlo todo si no aprendes a tiempo en quién depositar tu confianza, a quién abrazar antes de que sea tarde, y en qué preciso instante detener de una vez el ciclo interminable del dolor antes de que sea, definitivamente, demasiado tarde.